Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Decirlo en forma actual, esos que ponemos el GPS intencionalmente y dejamos que las direcciones las dé el Señor, ¿sí? Porque su guía es constante para todo aquel que la quiera recibir. Es como que entramos en el programita y decimos, bueno, a partir de ahora me guías vos. Esos son hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Podemos ser hijos de Dios y no dejarnos guiar. Tenemos la capacidad o la cualidad de poder ser guiados y no dejarnos guiar. Pero quien se comporta como un hijo de Dios es el que se deja guiar por Dios. Entonces, ¿me explico con esto? Es nuestra naturaleza, pero también está la otra parte. Si no hacemos morir por el Espíritu las obras de la carne, entonces nos correspondemos a la muerte. Ahora, si obramos y nos conformamos a la naturaleza de hijos de Dios, nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. Yo quiero que vayas ya buscando Zacarías. Es un profeta menor. Es el profeta quizás más mesiánico de los profetas menores. De hecho, se lo conoce por algunos intérpretes como el Isaías del retorno de Israel a su pueblo, o el Isaías de los profetas menores. Es el más mesiánico de todos, es el más nombrado del Nuevo Testamento con sus profecías. Y mucha de su profecía tipifica, figura y muestra a Cristo y el reinado mesiánico y el reinado eterno de nuestro Señor Jesucristo. Para contextualizar, por si alguno no sabe, que puede pasar, sabemos que en un momento el pueblo de Dios, hay dos momentos, la caída de Israel y después la caída de Jerusalén. En un momento es primero cae Israel, después cae Jerusalén, es llevado Jerusalén, o los habitantes del sur son llevados a Babilonia, deportados como esclavos. Ahí van a estar 70 años y se va a cumplir lo profetizado por el profeta Jeremías. Luego de ese tiempo se va a comenzar también a cumplir la palabra del retorno y la restauración de Jerusalén, la restauración del pueblo de Dios en la tierra de ellos. Y en el 537, 538 a.C. comienza ese regreso. Ese primer contingente que aparece en esa vuelta, hay dos personas de poder. Cuando hablo de poder, hablo de gobierno. En este caso estamos hablando del rey Zorobabel, rey del pueblo de Dios. Y estamos hablando también del gobernante religioso, sumo sacerdote, como se lo conocía, que se llama Josué. En esa época, y vuelven estos dos hombres, y está el gobierno cívico y el gobierno religioso, con el cual se va a comenzar a construir o a restaurar de vuelta el pueblo de Dios en su tierra. Y comienza todo muy bien porque arrancan como la ley de Moisés expresaba que tenía que ser. Lo que le incomodaba justamente al pueblo de Israel cuando estaba esclavo en Egipto era que querían salir para dar culto al Señor. Era la primer rogativa que tenía Moisés. Dejá que mi pueblo se vaya porque queremos dar culto. Por ahí comenzaba la vida religiosa, por ahí comienza. Por eso siempre decimos que el culto es nuestra primera actividad. No es que es la única, pero sino que es la primera. Eso nos ordena. El altar nos ordena. Si quieren alguna vez estudiar el relato bíblico, tenemos a Job, que sin ley ya él podía en su momento sacrificar y hacer un altar y ofrecer por sus pecados, inclusive por los pecados de sus hijos. Siempre hay un altar de por medio. Abraham, en su recorrido hacia lo que el Señor había prometido, no paró de hacer altares. Y la preocupación de Moisés cuando sale el pueblo ahí es tributar culto al Señor. Y así va a comenzar también el retorno de este contingente que vuelve de la cautividad. Comienzan bien, arranca con un altar. Arranca bien, se restituye eso. Así tenía que comenzar.
La vida religiosa comienza a funcionar, se comienza a acomodar más o menos cívicamente la cosa, empiezan a distribuir la tierra, empiezan a tener sus casas para poder acomodarse y ver cómo levantar todo lo que tenían que levantar. Y lo primero que en este caso tenía que levantarse es el templo. Y la obra va a querer comenzar y están contentos. Pero en un momento la obra se detiene. Hay dos profetas que actúan acá en simultáneo en este tiempo. Uno es Ageo y Zacarías. A Zacarías le tocó la mejor parte, ¿no? Porque Zacarías tiene un mensaje de aliento para el pueblo. Y a Ageo, pobrecito, le tocó la otra parte. Vieron que Ageo es el que dice, es tiempo que ustedes estén edificando sus casas, que la adornen, que haga todo bien, y que mi casa esté ahí arruinada, vacía, y no le den artículo, no se dediquen a reconstruir el templo. Es lo que está diciendo Ageo. Él tiene un mensaje de renegar, de retar al pueblo, pero también de exhortar. Por ahí usamos mal la palabra exhortar, significa enseñar, no significa retar. Una exhortación es una enseñanza. Y él los va a retar, Ageo, pero enseñándoles. Si es tiempo de esto, es tiempo de lo otro, y les va a enseñar. Está enojado, pero va a ser un reto con una exhortación. Y Zacarías, al mismo tiempo, tiene que dar otro mensaje. Ageo es viejo. Ageo quizás sufrió mucho tiempo la cautividad. Zacarías nace en cautividad, es un profeta joven que es sacerdote también, Zacarías, y le toca la mejor parte. Entonces está el viejo refunfuñón ahí de Ageo, le toca esa parte, y está Zacarías que va a traer un mensaje de aliento para el pueblo de Dios. Es para contextualizar en qué momento y qué es lo que va a pasar en este tiempo. Y en un momento que va avanzando la cosa, viene Samaria, o los habitantes de Samaria, a querer contribuir con la reedificación del templo, y el pueblo de Dios les va a decir, ustedes no tienen ni parte ni suerte con nosotros. No van a participar de eso, los dejan afuera, y esto provoca el enojo de los samaritanos. Y se van a convertir en un enemigo terrible, y van a querer desanimar al pueblo de Dios, y lo van a lograr, lo van a lograr. Va a ser contundente la forma de atacarlos, de desanimarlos, de decir una cantidad de cosas. Lo van a lograr. Se van a recluir, se van a ir a sus casas, se van a dedicar a lo suyo, a su ranchito, a su cosechita. Era un tiempo terrible, era un tiempo de malas cosechas. El pueblo se encuentra entonces sin vida religiosa, en dificultad económica y dificultad cívica también. Se encuentra un pueblo desanimado, por eso le dice a Ageo, siembran mucho y cosechan poco, era un tiempo de malas cosechas. Comen una cantidad y no se sacian. Esta era la condición de este pueblo en este momento. Y la obra se va a parar alrededor de 15 años. 15 años que va a quedar detenida la obra de la reconstrucción del templo. Y en ese tiempo es donde vienen estos profetas, y Zacarías viene con una serie de mensajes. El libro de Zacarías se puede dividir en dos formas. Perdonen que yo sea aburrido, pero para mí hay que contar estas cosas. Se puede dividir en dos partes. Desde el capítulo 1 hasta el 8 se puede hablar desde antes de la construcción del templo. Del 9 en adelante se puede hablar después de la reconstrucción del templo. Es las dos formas que podemos hacer una buena exégesis de este libro. Y él ahora, en esta parte que vamos a dedicarnos hoy, es en el capítulo 4, va a alentarlos para que retomen la obra, para que vayan adelante. Y en principio la figura que va a recibir este mensaje principalmente es un gobernante, va a ser Zorobabel, el rey. Se encuentra muy preocupado, él sabe que hay una obra que tienen que llevar a cabo, no la está llevando a cabo, tiene un pueblo desanimado, no sabe qué hacer, hay hambruna. Y él es el rey y tiene que tomar decisiones y tiene que moverse. Y Zacarías va a recibir en estos capítulos que le dije, los primeros, el primer grupo de capítulos, una serie de revelaciones o visiones. Son 8 en total. Yo quiero hablar de la quinta. Hoy podríamos hablar de todas, son todas preciosas. Pero vamos a dedicarnos a la que hoy se mencionó a la mañana, la quinta revelación o visión que recibe el profeta y sacerdote Zacarías, donde va a comenzar a intervenir la palabra de Dios para infundir aliento en su pueblo.
capítulo 1 dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, rey, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la plomada en mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová, que recorren toda la tierra. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él me dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Entonces tenemos 2 elementos, olivos, uno a la derecha, uno a la izquierda, de un candelabro, que lo que hacen es, por unos tubos, alimentar aceite a ese candelabro. Esto es lo que aparece en la visión. Traten de figurárselo, un candelabro con 2 olivos que hacen que descienda aceite para que funcione la lámpara. Esto es lo que está viendo Zorobabel, lo que está viendo Zacarías. Y es para alentar el corazón de Zorobabel. Zorobabel tiene esta obra que está detenida y tiene un pueblo que se encuentra en un caos, se encuentra en una cantidad de crisis. Y él es gobernante, él tiene el poder, él tiene poder de decisión y tiene que hacer algo al respecto. Y tiene que moverse, porque es lo que se espera de un gobernante. ¿Vieron que es nuestra queja muchas veces? Estos no hacen nada. ¿Vieron? Bueno, esto es lo que nos... ¿Por qué? Porque esperamos que los gobernantes, los que tienen el poder, porque le hemos transferido el poder, decidimos que ellos asuman el poder, tienen que hacer, tienen que tomar decisiones. Y podía tomar una cantidad de decisiones en un momento de crisis, y en un momento de crisis normalmente podemos tomar las peores decisiones. Y es ahí entonces cuando sale el Señor al cruce. Era normal que los reyes vayan a buscar ayuda donde no tenían que buscar ayuda. Vemos la historia de los reyes de Israel y de Judá y hacen amistades para ver si pueden vencer al otro. Agarran y menosprecian los tesoros del templo y los entregan a alguien para que los ayude. Agarran y malgastan las cosas que pertenecen al reino de Dios y las entregan a otros pueblos. Vemos una cantidad de malas decisiones que han tomado los reyes de Judá y de Israel. Y este es un rey que podía haber hecho lo mismo. O podía haberse endeudado. O podía haber contratado un ejército diciéndole, mira, la próxima cosecha, estamos sembrando mucho, cosechamos poco, pero quizás la próxima es buena y una porción te puede corresponder como ejército y te la voy a dar. Y entrar en esa clase de negociaciones. Pero viene la palabra del Señor y le dice, no es con fuerza humana. No es con estrategia de ejércitos.
No es por la lógica humana, sino que va a ser en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el que se va a mover. Él tiene que tomar decisiones. Y gracias a Dios llega un profeta que le da esta palabra. Esto, por lo que vemos, anima el corazón de Zorobabel, porque la obra va a comenzar. Ageo lo describe también: cuando ponen los cimientos es un día de gozo. Bueno, para los más viejitos no había tanto gozo porque comparaban el templo actual que se reedificaba con la gloria del templo de Salomón. Pero acá le dice Zacarías: los que menosprecian el día de la pequeñez se van a alegrar. Esto también entra en la profecía. Y el Señor le está diciendo: mira ahora, reposa, quédate quieto. Por ahí el Salmo 46:10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. También a Josafat en 2 Crónicas 20:17 dice: parados, estad quietos y ved la salvación de Jehová para vosotros. Hay un momento donde el Señor, ante las decisiones malas que podemos tomar, viene a recordarnos que el Espíritu suyo está a favor nuestro. Y estos son los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Los que hacen un stop y dicen: lo que estoy haciendo son armas naturales y carnales, o estoy tomando las armas del Señor, las armas espirituales, para levantarme y tener estrategia. Quiero decirte que no están malas estrategias, pero tienen que venir del Espíritu de Dios. Copiar estrategias no sirve. Y a mí me bendijo mucho cuando vino esta palabra de la mañana, porque venía un poco enojado yo al culto. No con el Señor ni con la iglesia, sino por algo que había escuchado justamente. Yo no hablo mal de las iglesias ni de los ministerios. Lo que sí soy crítico cuando hay alguna palabra que está fuera de contexto y que no es pertinente para el pueblo de Dios. Y acababa de escuchar a un hombre que estaba dando prácticamente una clase de economía, hablando de los gobiernos que había habido en este tiempo de Argentina y cómo había que invertir, usando la parábola de los talentos, de cómo se tenía que depositar en plazos fijos, si había que depositar en dólares, si había que... Y yo dije: pero este chabón no vivió el 2001, cuando de repente, porque apostaron a esto o a lo otro, se quedaron sin nada y todas las estrategias se vieron abajo. Inclusive dando nombres de gobernantes, y más me enfurecí. Porque si algo tenemos que hacer como iglesia del Señor es tenemos que rogar por ellos. Que el Señor los bendiga. Nosotros rogamos por ellos. Si el Señor quiere, habla bien, que eso es bendecir. ¿Sí? Nosotros rogamos por ellos, porque son puestos por Dios. La iglesia tiene que hablar con respeto de los gobernantes. Y tiene que rogar para que el Señor los ilumine. Esta es la labor de la iglesia, acá y en la intimidad. La iglesia tiene que mostrar la luz de Cristo. Amén. Y eso me hizo venir así, dando una cantidad de estrategias naturales, y de repente escucho: no es con ejército, no es con espada, no es con poderes naturales, es por el Espíritu de Dios. Nosotros podemos también en momentos de crisis arriesgarnos a tomar armas naturales y olvidarnos de nuestra naturaleza, que nos exige ser guiados por el Espíritu de Dios. Es el Espíritu que se derrama, que viene de Cristo hacia nosotros y nos perfecciona. ¿Qué hace? Nos va a equipar. La obra que Él ha comenzado, la iglesia la llevará adelante en la perfección que Cristo está dando. Cuando dice el apóstol Pablo a Filipenses que el que ha comenzado la obra la perfeccionará, no está diciendo solamente que la va a acabar, sino que la está perfeccionando. Perfeccionar es equipar, es dar lo necesario para poder realizar la obra. Por eso los ministerios están puestos en la iglesia, para equipar a los santos para la obra del ministerio, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces el Espíritu nos equipa, nos da las herramientas, nos da también las armas espirituales para hacer todo lo que tenemos que hacer. Y de Él tenemos que depender. De Él nos es comunicado el poder de Cristo y la obra de Cristo que queda por hacer todavía en su cuerpo, que es la iglesia. El Señor acabó la obra, sí, pero no está terminada en la tierra toda su obra. Está culminada en la cruz del Calvario, pero queda por hacer todavía en la iglesia la obra que resta, en su cuerpo, que es la iglesia. Así lo dice el apóstol Pablo.
y la vamos a completar. Y tenemos que entender que la obra de la iglesia es todo lo que sucede acá adentro y lo que sucede en tu vida cotidiana, lo que sucede en tu familia, lo que sucede con tus hijos, lo que sucede con tu proyecto de vida. Esa es la obra de la iglesia. Es la obra de los hijos de Dios. Y se nos decía que en todo detalle, se nos decía de la mañana, está el Señor. En todo detalle tiene que estar el Espíritu del Señor. Entonces viene esto y le dice Zacarías a Zorobabel para consolarlo. El Espíritu de Dios se va a mover. El Espíritu del Señor se va a mover. Así que a partir de ahora está tranquilo porque va a ser todo revelado. El Señor te va a iluminar, te va a dar sabiduría. No hagas ninguna maquinación carnal. El Espíritu del Señor se va a ocupar. Obvio que iba a usar sus manos. Iba a usar su gobierno porque así lo hizo. Cuando Él pusiera la primera piedra para arrancar los cimientos, entonces el pueblo iba a entender que había que echar manos a la obra. El que llevaba adelante la obra de todo esto era el Espíritu de Dios. Y acá aparece una pregunta retórica, dice, ¿quién eres? ¿Tú, oh gran monte? Cantamos nosotros siempre, ¿no? Y esos montes se moverán. Dice, ¿quién es ese monte? Acá no aclara la Escritura cuál es ese monte. Y los intérpretes diversos que hay al respecto no se ponen del todo de acuerdo. Hay dos interpretaciones bien fuertes y las dos sirven. Una puede ser que sea el monte Gerizim o Gerizim, que es Samaria, o el lugar de símbolo idolátrico por perfección en ese momento, donde estaba todo el sistema satánico que se levantaba en contra del pueblo de Dios para que no lleve a cabo la obra. Y la otra interpretación es la obra en sí que tenían que hacer. Era como difícil y más referencia quizás haría a un montón de escombros que habían quedado en ruinas, una cantidad de piedras que se levantaban en ruina, que era la gloria del templo de Salomón, ahí, como un montón de escombros. Y solamente mirar eso desanimaba. Y decir, tenemos que hacer lo que había hecho Salomón. Y miren lo que quedó, ¿cómo vamos a hacer? Entonces puede ser cualquiera de los montes, o donde se maquinaban las cosas satánicas para levantarse en contra de la obra del Señor, o el desánimo propio por ver una obra tan grande y verse tan cortos de recursos y en tanta debilidad. Pero le dice el Señor, mi espíritu se va a encargar. Y esto es verdad, porque por el espíritu son vivificadas nuestras vidas. Estábamos muertos en delito y pecado. Esa era nuestra condición. Y el Señor ha vivificado nuestro espíritu. Y ahora opera en nosotros aquel que levantó a Cristo de los muertos. Es el mismo que opera en la iglesia. Ese es el poder de la iglesia. El sistema de este mundo, por grande que lo veamos, por fuerte que lo veamos, por miedo que nos dé cuando lo vemos, yo por ahí estoy pensando en los hijos de la iglesia, en nuestros niños, y veo el avance de Satanás en las redes sociales, veo el avance de Satanás en el sistema educativo, veo el avance de Satanás en una cantidad de cosas que están influenciando la mente de nuestros niños y adolescentes, y digo, ¿cómo vamos a hacer? Y el Señor me está diciendo, no es con ejército, no es con espada, va a ser con el poder de mi Espíritu Santo. El Señor nos va a guiar, hermanos. El Señor nos va a dar las herramientas y va a levantar las personas pertinentes con la palabra pertinente para alentar nuestro espíritu. Y nos va a revelar todas las cosas. El sistema de este mundo está vencido. Nuestra fe ha vencido al mundo, dice Juan. Así que por ahí no puede. Pero también es verdad que por ahí vemos nuestra vida en la antigua vida. Y tenemos que hacer morir eso nosotros. Con la vida del Espíritu. Podemos vernos como esa piedra que forma parte de un montón de escombros de ruina, o podemos vernos como esa piedra viva que edifica una casa espiritual para desarrollar allí un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios agradables al Señor. Seguramente
el pueblo del Señor habrá agarrado alguna de esas rocas y piedras que había en ese montón de escombros y comenzaron a formar parte del templo. Las comenzaron a poner. Y eso que no servía comenzó ahora a volver a ser templo del Señor. Así se mueve el Espíritu de Dios. Es ese que usa un valle de huesos y le da vida, y le da tejidos y le da vida a todo eso. Así es el Espíritu de Dios. Es el que usa un muerto para resucitar otro muerto, como pasó con el cuerpo de Eliseo. Así es. Con lo que pensamos que no puede ser, el Espíritu de Dios se está moviendo. Hermanos, Dios no ha dejado de trabajar. Dios no es infiel al pacto. Nosotros podemos dejar durante años, 15 años la obra, pero Él no ha dejado de trabajar. Él no ha dejado de trabajar porque Él es fiel al pacto. Nosotros podemos dividir en distintos pactos la vida nuestra terrenal. Pactos de obra, pacto de gracia, pacto de esto, pero hay delante de Dios un solo pacto. Él siempre fue fiel al único pacto. Desde la perspectiva humana son renovadas. Él nunca fue infiel al pacto. La gracia siempre fue. Desde Adán, Noé, Abraham, siempre para Él fue el mismo pacto. El Señor no ha dejado de trabajar. No ha dejado. Él se está moviendo con su espíritu en los tiempos y en el pueblo suyo. Por lo tanto, este monte no puede nada. Yo te pregunto, ¿cómo te estás viendo? ¿Como una piedra en ruina o como la piedra de una casa espiritual? Porque si sos guiados por el Espíritu de Dios, entonces te tendrías que estar viendo como una casa que edifica el templo para la adoración. Estos son los hijos de Dios, los que se miran así. Lo que puede pasar por ahí es que menosprecies la pequeñez. Hay una cantidad de cosas que podemos hacer en nuestra vida cotidiana y pensamos que es insignificante, que no es para tanto. Pero Dios trabaja en esas pequeñeces y el Espíritu de Dios se encarga que a través de esas pequeñeces se muestre la gloria de la iglesia. La oración con mi familia. Parece una cosita, ¿no? Es algo importantísimo. Parece una pequeñez. Pero muestra a Cristo. Dar gracias por todas las cosas. Contribuir en lo poco que pueda. En las ofrendas que damos, cualquiera sea, en la iglesia o cuando somos movidos por el Espíritu a ofrendar algo a alguien. No importa el monto, no importa eso. Sino cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, parece insignificante, pero si muestra a Cristo, valió la pena. Hay una cantidad de cosas que pueden parecer insignificantes en tu vida. Tu testimonio sostenido en el tiempo, en tu trabajo, en el lugar donde te desarrollas, parece una pequeñez, pero está mostrando a Cristo. Está mostrando la obra del Espíritu Santo. Dios se quiere mover en las pequeñeces. El Espíritu de Dios se mueve en esas cosas pequeñas. Y traen bendición que abunda, que no la podemos entender. Zorobabel tenía que arrancar. Y uno podía decir, cuando ponga la primer piedra, también algunos dicen que significaba la última piedra, pero cuando pongas la primer piedra, alguno podía decir, mira, una piedra vas a poner. Sí, una piedra hoy, otra piedra otro día, otra piedra otro día, y así se construía. Por una pequeñez comienza una obra preciosa del Señor. Los que vean, los que menospreciaron la pequeñez se alegrarán, dice. Hay 3 templos que relata la Biblia, el de Salomón, el de Zorobabel y el de Herodes. El más glorioso de todos va a ser el de Herodes, más que el de Salomón. El más insignificante de todos va a ser este. Parece que es nada. Los viejos que habían conocido el templo de Salomón lloraban.
porque no parecía nada. Y es ahí cuando viene el profeta y dice, la gloria postrera de esta casa, el más insignificante de todos los templos que existen, esa gloria va a ser mayor que la postrera. De este insignificante, del pequeñito, va a ser mayor que la de Salomón. Se cumplió físicamente en Zorobabel y hoy se cumple en la iglesia de Jesucristo. Nosotros como casa espiritual, como morada de Dios en el Espíritu, como templos del Espíritu Santo. Aleluya. No menospreciemos las pequeñeces. Voy a avanzar porque si no quería hablar de la plomada, pero él dice que tiene que tomar una piedra y después le dice cuando lo vean con una plomada. Lo digo así básicamente. Me gusta que cuando habla de una herramienta no está hablando de un cincel, de una masa, de un martillo, no está hablando de una plomada. Yo no entiendo mucho de construcción, pero esto sí lo sé. Cuando se extiende la plomada y está a plomo, como se dice, entonces garantía que la edificación se está haciendo bien. Que no va ni para acá ni para allá. La plomada es básicamente un cuadrante que es un poquitito más grande que un pedazo de metal, normalmente cilíndrico, que es un poquito más chiquito. Entonces cuando se pone en la pared, tiene que tener una luz muy chiquita que demuestre que está bien recto eso. Y se dice que está a plomo. Esto es interesante, porque la revelación del Señor y el mover del Espíritu de Dios siempre hace que se edifique bien. Y para eso hay que tener una plomada extendida que juzgue si el mensaje es equilibrado, si la revelación proviene de Dios, esa plomada que prueba el Espíritu de lo que se está trayendo. Cuando hoy a la mañana escuchaba esto, yo decía, si Zacarías extiende la plomada, seguramente o dormía sobre la pared o estaba muy separada, porque no estaba edificando. Cada uno tiene que mirar cómo sobreedifica y tiene que haber una plomada extendida que juzgue el mover del Espíritu de Dios. Y lo dejo ahí porque es bastante largo de extender, pero me gustó que usa esta herramienta y no otra para saber cómo se tenía que mover como gobernante en la toma de decisiones para el pueblo de Dios. Pero voy a lo último que quiero hablar hoy. Hay dos ungidos. Es el último que pregunta acá. Y le dice, ¿qué son estos dos ungidos? En dos oportunidades le dice, ¿cómo no sabés? Porque él era sacerdote también. Y tenía que haber entendido un poco de esto. Es verdad que él se había criado en la cautividad y no había conocido mucho las dinámicas sacerdotales del templo. Dice que no sabés lo que pasa con un candelabro, no sabés qué significan estos dos ungidos. Él le dice, estos son los dos ungidos del Dios de toda la tierra. Los dos ungidos son justamente Zorobabel y Josué, sobre quienes habían sido ungidos para llevar el gobierno espiritual y cívico. El rey y el sumo sacerdote. Ambos tipifican a Jesús, que fue el elegido, el ungido para ser rey y sumo sacerdote para siempre. Y ahora comienzo a terminar. Nosotros hemos sido ungidos por Cristo, que es el rey y sumo sacerdote. Dice la Escritura que tenemos la unción del Santo. Por eso conocemos las cosas. Por eso nos enteramos de todo. Por eso podemos tomar buenas decisiones. Juan lo está diciendo en el contexto del anticristo. Ustedes se pueden enterar lo que no es de Dios, lo que no es del Espíritu de Dios, porque tienen la unción del Santo. Nosotros tenemos la capacidad de Jesucristo de llevar adelante la obra que queda por hacer, porque en el Espíritu Santo nos es transmitida la capacidad de Cristo. Yo quiero que tomes conciencia de esto. O sea, tenés la capacidad de hacer, y tengo la capacidad de hacer lo que hizo Jesús, lo que hace Jesús. En Él, Espíritu nos es transferido.
esa capacidad. Para todas las cosas. El aceite tenía una cantidad de propiedades. El aceite representa el espíritu. El aceite servía para limpiar, para purificar. El aceite servía para curar y para suavizar las heridas. El aceite sirve también como combustión, como energía, como aquello que motoriza, que da capacidad de hacer. En este caso, de alumbrar, de brillar, de resplandecer. El aceite también servía para repeler. Unges mi cabeza con aceite, como decía así acerca de las ovejas del rey David. Era un ungüento con aceite que se hacía para repeler los insectos que venían a las heridas. Mientras sanaba también repelía. Y hacía que no haya infecciones. Eso es lo que hizo Cristo con nosotros. Nos purificó, nos sanó, suavizó las heridas. Y es eso lo que el Señor hace en nosotros todavía. A ver, no tenemos amnesia cuando viene el Señor a nuestra vida. Seguimos acordándonos que somos o que fuimos piedra de una ruina. Pero que por el Espíritu de Dios ahora somos casa espiritual, como esa piedra viva. Dice Santiago que brotando alguna raíz de amargura os impida. Está diciendo, hay raíces. Y no te vas a olvidar de las raíces. O sea, no las va a arrancar el Señor a las raíces. Van a estar ahí. Son sucesos de la vida. El tema es que si brotan, que brotando alguna raíz, está la raíz. Está ahí para atestiguarnos de que en el Señor pueden no brotar jamás y mostrarnos la gracia de Dios. El aceite cura, nos cura y podemos curar. Nos cura y nos da la capacidad de curar. Nos da la capacidad de suavizar. Nos da la capacidad de darle a otro las herramientas necesarias para repeler. Dice Gálatas 5 que si vivimos por el Espíritu, también tenemos que andar en el Espíritu. O sea, se puede vivir y no andar. Si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Y dice Efesios también 5, sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu, así dice. Y antes dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, sed llenos del Espíritu Santo. Todos hemos sido bautizados en el Espíritu de Dios. Quizás podés o no tener el don de lenguas. Hay un bautismo, que participamos todos, que es en el Espíritu. Hemos sido bautizados en el Espíritu de Dios. Por eso podemos tener toda esa capacidad de Cristo en nosotros. El tema es que tenemos que llenarnos del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios no se derrama por medidas. Los que le ponemos una medida al Espíritu de Dios somos nosotros. Pero no hay una medida en su derramar. El Espíritu se derrama y se derrama y se derrama. Ahora eso sí,
Nosotros lo que podemos hacer es contristarlo o apagarlo. Esto de apagar no habla de que se extingue, sino de como cuando, en el griego es como cuando una brasa se llena de ceniza y deja de verse el calor y que todavía puede producir llama. Pero en cuando se atiza, se sopla, salen las cenizas y emerge nuevamente la llama por el soplo, el Espíritu de Dios. Dice, no os embriaguéis con vino. Lo que hace el vino es tomar control de la vida. El que se embriaga pierde el control de sí mismo y queda bajo el efecto o el dominio de lo que produce el alcohol. Está diciendo acá, antes emborráchense del Espíritu de Dios. O sea, que el control lo tome el Espíritu de Dios. Y el Señor nos dice hoy, en la situación que nos encontremos, miren que no es con ejército, no es con estrategia humana, no es con fuerza, es con el poder de mi Espíritu. Pero sean llenos. Pierdan el control. Dejen que el Espíritu Santo los controle. Déjense guiar. Que tome el control. Tenemos la unción del Santo, hermanos. Tenemos la unción del Santo. Seamos llenos del Espíritu de Dios. El Señor se va a mover. Y hoy te digo yo de parte de Dios, ¿qué te pensabas, muro tan grande? ¿Qué vas a poder? El Espíritu de Dios está de nuestra parte. Es Dios fluyendo en nosotros. Es ese olivo que está en el candelabro asistiendo, suministrando, fluyendo constantemente. Había una labor del sacerdote que era buscar el aceite constantemente para que ese candelabro no se apagaba. Dicen que era el más tedioso de todas las labores que había que hacer ahí adentro. Pero se ha terminado el tiempo de buscar ese aceite porque ahora hay olivos, el ungido de Dios, que fluyen al candelabro constantemente y no paran de fluir. Seamos llenos. Es un mandamiento. Llénense. Llénense, llenémonos del Espíritu de Dios. Que Él tome el control. Que Él tenga plenitud. Que Él sea la plenitud de nuestra vida. Él se quiere mover, pero nos advierte, no es con herramientas humanas, con mi Espíritu. ¿Te parece ahí donde estás? Bajás el rostro y comenzás a pedirle al Señor que te llene. Y yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Y si tu vida estaba estancada, el Señor te dice hoy, yo me quiero mover. Que el Espíritu Santo pueda tomar el control de la obra de la iglesia. Y la obra de la iglesia es toda la obra que puedas hacer. Necesitamos el Espíritu Santo en todas las cosas. Porque tenemos poder de decisión. Pero queremos ser buenos padres y queremos ser buenos hijos y necesitamos que el Espíritu nos asista. Queremos tomar buenas decisiones y necesitamos que el Espíritu de Dios intervenga. Queremos restaurar vidas, pero tiene que ser el Espíritu de Dios. Queremos cicatrizar una cantidad de cosas. Y no es por buenas ideas o buena onda. Es que se tiene que meter el Espíritu de Dios para sanar el corazón.
lo que quieras hacer. Yo me ofrezco para que me uses como quieras. Fluye Espíritu. Aleluya. Fluye Espíritu, fluye. Haz lo que quieras hacer. Yo me ofrezco para que me uses como quieras. Fluye Espíritu. Fluye Espíritu, fluye. Haz lo que quieras hacer. Yo me ofrezco para que me uses como quieras. Fluye Espíritu. Otra vez. Fluye Espíritu, fluye. Haz lo que quieras hacer. Yo me ofrezco para que me uses como quieras. Fluye Espíritu. Fluye Espíritu, fluye. Haz lo que quieras hacer. Pueda fluir la capacidad de Cristo a través de la iglesia. Yo me ofrezco para Es el Espíritu que toma de Él, nos comunica esas cosas. Queremos movernos en el poder del Espíritu Santo, Señor. Fluye Espíritu, fluye. Haz lo que quieras hacer. Yo me ofrezco para que me uses como quieras. Fluye Ven, Jesús, fluye Espíritu. Queremos desestimar en esta hora toda arma natural. Tomamos las armas poderosas en Dios para derribar fortalezas, para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia. Queremos ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Queremos que sea formado Cristo en nosotros. Sabemos que la obra que has comenzado la vas a perfeccionar. Hoy danos la capacidad, Señor, de que tus palabras fluyan a través de nosotros. Tu sabiduría, tu poder, Yo me ofrezco tu mirada. para que me uses como Aleluya, quieras. Fluye Otra vez, Espíritu. Jesús. Fluye, fluye Espíritu en esta noche. Haz lo que quieras hacer. Yo me ofrezco
levanta tus manos. Le pedís al Señor que se derrame. Dile, Señor, quiero ser lleno del Espíritu Santo. Quiero ser lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Quiero que mi casa sea llena del Espíritu Santo. Quiero que mi iglesia sea llena del Espíritu Santo, Señor. Es con el Espíritu de Dios. Es con el Espíritu de Dios. No son mis estrategias ni mi inteligencia. La capacidad de Cristo en mí. Aleluya. Haz lo que quieras hacer. Oh Jesús. Yo me ofrezco para que Como me sea, Señor, uses, como quieras. como quieras. Hoy te ruego solo esto, que pueda fluir, que pueda fluir. Fluye, Espíritu, fluye. Haz lo que quieras hacer. Yo me ofrezco para que me uses como quieras. Fluye, Espíritu. Aleluya, Señor, somos tus hijos, tus hijas. Y queremos ser guiados por vos, Señor. Queremos obrar conforme a nuestra naturaleza. Tu Espíritu nos guíe. Lo hermoso es que todo lo que vamos a hacer en el poder de tu Espíritu Santo va a ser verdad. Porque es el Espíritu de verdad que nos lleva a toda verdad. Y habremos de experimentar la libertad de los que viven en la verdad, Señor.